Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Cóndor, uno de los últimos vuelos de este año, porque ya se acerca Navidad. Hoy es domingo, el próximo domingo será 24. Aquí en Colombia es el día de Navidad. Bueno, el día de Nochebuena, ¿no? Porque Navidad realmente es el 25. Mm. Eh, pero bueno, aquí estamos y vamos a intentar cumplir la promesa que hemos hecho recientemente de no ponernos tan densos en estos días decembrinos que realmente son días para celebrar. Lo que pasa es que nosotros queremos estar más light, pero las noticias, el gobierno y la gente que participa de la política no nos deja salirnos un poco de este tema y disfrutar. Sebastián, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Igual yo sé que para ustedes buenos días, pero no sé qué horas nos estén escuchando los demás. Hola, Lain, ¿qué más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días, feliz inicio de la semana de novenas, bueno, ya es la segunda, se acerca la Navidad, indeed, todo muy chévere, aquí con no tanto frío como uno pensaría, y efectivamente lo que dice, o sea, quisiéramos temas más amables, temas más como, no sé, podríamos hablar de, por ejemplo, quisiera dedicar todo un capítulo o una sección larga a la música decembrina y a los playlists decembrinos de los cuales tanto disfruto. Y podríamos hacerlo, pero lo que pasa es que pues, hay ciertas noticias o ciertas cosas que queda uno en el país como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no hablar de esto? Y al mismo tiempo, creo que igual podemos coger las cositas que nos interesan, como a mí me ha gustado como cada vez nos hemos enfocado hacia lo que hemos querido hacer con este programa, como de hablar un poco de medios o de comunicación, del mensaje y de, no sé, pues de lo que nos ha interesado. Como no dejarse tanto imponer la agenda, y entonces es chévere porque sin duda ha habido noticias densas esta semana, pero creo que, no sé, al menos lo que yo le traigo me interesa, es sin duda alguna circunstancial, no es como de lo más grande, pero creo que son cosas que merecen ser comentadas y vistas. Sí, sobre todo por algo que usted remarca y es el espíritu en últimas de estos vuelos, que precisamente se llama vuelo porque no es estar directamente en el asunto como lo haría el periodismo, sino estar sobre. Es una especie como me voy a poner filosófico, lo vamos a llamar metaperiodismo. Es ir De más acuerdo. allá de las cosas, no desde el punto de vista investigativo, sino desde el porqué de esas cosas, o sea, y cómo influyen. Y el tema que tiene Sebastián es bueno porque nos va a devolver también un poco el primer programa sobre el efecto Dunning-Kruger, que yo insisto, es lo que Hay que palabrarlo. nos sigue definiendo mucho lo que pasa en el país. Yo en particular quiero solo comentar una noticia o una cosa que también se la mostré en el momento que salió y fue este informe de la silla vacía. Pero no tanto tampoco es que me parezca sorprendente, sino porque demuestra mucho o va un poco mejor a lo que es Colombia. Y es esta noticia. Enrique Gómez, el recusador de la reforma con negocios en la salud. Y básicamente Enrique Gómez, que para quien no lo conozca, es nieto de Laureano Gómez, un expresidente que es bastante particular, Laureano, conservador hasta los tuétanos, este señor. Hasta el tuétano, así. Es, y de hecho yo tengo un doble rasero, o no, rasero no, apreciación con Enrique Gómez. Cuando comenzó como candidato presidencial me pareció un tipo muy serio y un tipo De con acuerdo. propuestas serias y como a la tercera semana de campaña se convirtió en un repetidor más de fake news y de... Y es un poco un meme. Primero empecemos con el hecho del nombre de su partido, Salvación Nacional. Eh, igual es Pues que que, él está viviendo el nombre del tío, ¿no? Y él está, ni el apellido. Sí, sí, sí. sí, pero del tío particularmente. El tío fue, ¿dónde se me fue el nombre? Gómez Hurtado, Ah, me pucha. Álvaro. Sí, sí, sí. Sí, Que se hicieron pilo y lo admiran como por lado y lado. sí, exacto. Álvaro Gómez PT. Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado tenía el Movimiento de Salvación Nacional y lo había creado. Él es hijo de Enrique Gómez Hurtado, que es el hermano Ok, de Álvaro, y, gracias eh, por la genealogía ahí. y él está cogiendo pues las banderas del tío. Él está viendo de las banderas del tío. Pero yo lo veo mucho más divisivo porque la sensación que me da a mí cuando el tío era que era más, quería precisamente hablar de ese famoso acuerdo de lo fundamental o sobre lo fundamental. Y como que al menos buscaba como un poco como acercarse al otro lado, no sé, como no ser un cerrado. Este mal es un cerrado. Sí, sí, sí. Y cada vez y Semanas ha hecho lo mismo con él de elevarlo y darle como un micrófono para que tenga un poco más de relevancia de la que tiene. Creo, ¿cuánto fue que sacó en las elecciones? Como 50.000 votos. No, no hizo nada. En Sí, las no, nacionales, no, además. no hizo nada. Y sale todo el tiempo todo lo que hace, o sea, mejor dicho, para él, eso sí, todo lo que hace este gobierno está mal y todo, y habla de una como,
con las armas arriba. De hecho, en el mismo artículo, en esa misma noticia, pues en algún punto como que dice como, pues él habla de todas las trabas que le ha puesto la reforma de la salud y casi todos son leguleyadas. Son la Y, y en vez de ponerse como a decir, veas que estos son los argumentos, no sé qué, y entonces aquí la silla vacía, que es un medio muy de centro, le dice, como, pero usted no le parece como un poquito curioso, llamémosle, que usted tenga negocios con estas y estas y estas empresas de la salud, como no me voy a dejar callar. Es la respuesta. A mí, Es que, a mí pero pues como así, pues está, revele sus cartas también, o sea, está bien, si tiene intereses, pero entonces dígalos de frente y por lo menos sabemos a qué equipo juega. exacto. Dice, sobre este historial en el sector, que es la noticia que básicamente lo que están haciendo es decir que buena parte de la negativa o de la oposición que le hace Gómez Martínez a la reforma de la salud radica en que él tiene muchos negocios con la salud, en el sector de la salud, lo cual es un doble rasero total, porque entre otras cosas él recusó muchos de los congresistas que están en la reforma de la salud o que están de tener la reforma de la salud por tener negocios o contactos o vínculos de alguna forma con el sector Pero de salud. las maneras más tangenciales, como, usted tiene medicina prepagada, usted no puede. Como, pucha, o sea, mejor dicho, yo me le quiero pegar a esto del debate como, o sea, me gusta que las noticias que están hoy, de verdad, todas tienen como que conservan un mismo hilo, que era un poco una pregunta que le hice esta semana, que entonces la dejo aquí, sobre, que era como, si de verdad, todo el tiempo uno oye a los congresistas hablar como el debate y el debate público y el debate público, y yo pongo un poco en duda o en tela de juicio esos debates porque realmente no están hablando, no hay ninguna interlocución ni interés en escuchar al otro, ni interés en convencer o en mejorar ni nada, sino es, bueno, ¿usted qué me da para que yo vote por lo que usted quiere? O sea, yo realmente creo que a nadie le importa lo que digan, o sea, le importa, no sé a quién le importa. Ahí está, empecemos por ahí. Es que ni siquiera sé a quién le importa y no sé cómo se logra que se hagan algo bueno si todos están defendiendo sus intereses y todos están viendo el cómo voy yo. Siento que no hay un debate, que el debate realmente no existe. ¿Qué Sí, piensa? y lo que responde Gómez Martínez a eso, a esos cuestionamientos, que es parte del debate que uno lo cuestione, es fundamental. Entonces, dice, lo va a leer textual estos dos párrafitos que son muy cortos. Sobre esta historial en el sector y que lo pone del lado de los privados de la salud. Frente a la reforma de la salud, el abogado Gómez le dijo a la silla vacía que no hubo un conflicto de interés como los que suele denunciar en el Congreso. Y esto van entrecomillado. Yo no soy un factor de decisión, yo no voto en el Congreso. A los que tienen que vigilar es los congresistas, cómplices, dice. Y esta es la parte que más me gusta. Le dice a la periodista o al periodista, no sé quién escribe la nota, usted está tratando aquí de deslegitimar mi acción política y no lo va a lograr. Y más adelante dice lo que usted señala, que es, no me van a callar. Entonces no me van a Mm, callar y ya, suerte. Es un periodista, no me van a es callar. Gerson Ortiz. Hágame el favor, es como, pues usted también está participando, así sea como ciudadano o actor político o lo que sea, y está bien que también digan ustedes de qué lado está hablando, eso es importante. O sea, Porque existe un conflicto de intereses cuando yo tengo salud propagada, pero no existe un conflicto de intereses cuando yo tengo negocios. cuando tengo acciones y más de un negocio, además es terrible, sí, ¿no? Es un doble rasero, o sea, es ese tipo de hipocresías que son fatales, o sea, volvamos a otra, así una rápida que podría ser el tema de la semana, pero no me interesa mucho, pero es el de al senador Ciro Ramírez lo capturaron por orden de la Corte Suprema de Justicia. Un senador de los que llamaban harto del Centro Democrático participar en paneles. A mí me parece un pobre diablo, realmente no era sino un Es parlante, es un un megáfono, sí. repetidor de Uribe, no dice Sí, es un nada. megáfono. Un megáfono, exacto, pero no dice nada. Pero lo llevan a todo lado. En semana mereció dos trinos ahí de Vicky Ávila que rápidamente pasó por encima y ya están en otras cosas. Se dejó supuestamente la agenda que ellos quieren marcar es un poco lo del canciller y lo de la licitación de los pasaportes. Pero estuviera sido un congresista del pacto histórico y le ponen primera plana todo y es o sea, se ve que lo están como, lo mencionan como para decir, no, 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 vea que aquí somos imparciales, entre comillas, y lo ponen, pero pues claramente, pues igual es uno de los escuderos duros del Centro Democrático que se lo llevó la Corte Suprema y que no deja de ser curioso que el papá también también pues un corrupto. O sea, y Ese luego es de sale los puntos que Uribe, quería remarcar. que esa era la primera cosa que le quería mostrar, diciendo la siguiente belleza, el siguiente trino. Me duele la captura del senador, del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Ese tipo de problemas es lo único que deja la, entre comillas, maldita mermelada. Hágame el favor. Hágame el favor. O sea, casi que el pobre Ciro es víctima de, del sistema. O sea, el pobrecito, es que el sistema lo lleva a corromperse y a ser un dañado.
porque yo no entiendo por qué la gente le quita la agencia a las personas y es, pues, aún si el sistema está diseñado para robar, usted puede tener un ligero sentido de ética y no roba. Pobrecito Ciro. Ay, pobrecito. Está, estaba viendo, esto es Wikipedia, sobre Ciro Ramírez Papá, Ujú. Ciro Ramírez Pinzón, que murió este año, de hecho, el 30 de julio. A ver usted, que en paz descanse el hombre, pues. Sí, sí, pero está mirando las iniciativas que tuvo En el Congreso. en el Congreso. Entonces, rendir homenaje al municipio de Macanal, departamento de Boyacá, por sus 200 años, que de hecho fue archivado. Expedir, expedir normas sobre biocombustibles renovables, archivado. Celebración de los 470 años de la Villa Hispánica del municipio de Tibaná, que ese sí lo sancionaron como ley. Le archivaron vincular a la conmemoración de los 450 años de la fundación de Cucaita, crear la estampilla Pro Universidad Pedagógica Nacional. Uno, por lo menos uno que uno se daría como, bueno. Celebración de los 450 años de la fundación de Mongua. Orden de la organización electoral en las elecciones para respaldar la inscripción de la candidatura de Álvaro Uribe. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas vainas? ¿Qué? Elegir a las ciudades de Manizales, Armenia, Pereira como distritos especiales y turísticos, que fue archivado. Estatuto del Contribuyente, archivado. Celebración de los 468 años de Tibaná. Nada, nada. ¿Qué son esas Bueno, vainas? pero No entiendo. nada es nada. O sea, el tipo estuvo uno, dos, tres, cuatro periodos en el Congreso de la República. Cinco si suma la Cámara, y esos Ujú. fueron casi iniciativas políticas y casi todas a conmemorar cosas. Pendejadas. Esos son los Sí, proyectos que no hacen nada. Nada. Y exacto. bueno, y aún así, ¿y por qué se fue preso? Porque también salió preso, o sea, Sí, fue condenado a 7 años y 6 meses de cárcel en 2011 por vínculos con paramilitares y narcotraficantes. Él es uno de los que cayó en todo el escándalo de parapolítica a ver, y y el hijo ahorita estuvo está condenado, contento. exacto, y estuvo condenado básicamente por lo mismo que están sancionando al hijo, ¿no? Que es concierto para delinquir agravado. Dios mío. No se puede. O sea, no se, es que no se puede. Yo hablaba, yo no entiendo por qué una persona que tiene todas las leyes, las cosas a su favor, que tiene las reglas del juego y tiene un sueldazo así, incurren en robar más y en ser más tramposos. O sea, es que de verdad no hay derecho. O sea, el centro democrático es una caricatura de lo malo. O sea, entiendo. Y entonces ese es el problema, porque entonces la gente en el común entonces asocia que la derecha, la filosofía derecha es de por sí corrupta, cosa que no creo, así como la izquierda, pues, como tal pensaría que tampoco. En Este, extremo ambas, sí, sí. pero no es tanto eso, sino los agentes y los avatares que las enarbolan. En este caso, partidos como ese, que es una caricatura de lo malvado, no hay derecho. Sí. Pero bueno, Y este señor está por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de pues, no, contrato. Tiene imagínese eso. tres Pues, delitos. básicamente fue que él estaba metido como en todo un sistema ahí para sacar plata de cuanta cosa se pudiera meter. Sí, Y bueno, sobre eso, y lo llevaban a paneles entonces a hablar de cosas, y el tipo hablaba como de que la corrupción era fatal, y ahí está, ahí cae. Sobre esa misma orden de ideas y sobre los congresistas y el debate, no sé si le mostré o hablamos de esto. Que usted se siente orgulloso que Fercho sea de Medellín, o Maluma, o Balvin, que se reunían incluso con el presidente Duque. Y les voy a leer algo para su reflexión. Viene Juana, viene Mari. Todas las Barbies quieren party. Viene Juana, viene Mari. Bichota, Carol G. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Provenza de Carol G. Más adelante en la misma canción, pasamos por el barrio por hierba, ponla en la juca para que se disuelva. Todos la han escuchado y seguramente la han No se puede, tarareado, o por lo menos la han bailado. no se puede. Es que hay que pararlo, que no hay que dedicarle tanto a ese impresentable. Ese patán que no hace sino buscar pelea con todo el mundo, que insulta, que grita, que es desastroso el senador Inti Asprilla en el debate de la legalización, perdón, de la regularización del uso recreativo de la marihuana. Me gusta poder debatir y hablar de eso mientras estoy aquí en Canadá, donde puedo comprarla si quiero y no pasa nada. No está y, grave, pero y a mí ahí no. me pareció muy bien lo que hizo Canadá. Lo escuché, el resumen que hizo, creo que fue un periodista de la BBC. Y el tipo hace un resumen que me pareció maravilloso. Tipo dice, aquí en Canadá no se complicaron con la legalización pues con el uso recreativo de la marihuana. Porque básicamente cogieron normas existentes y se las aplicaron. Sí, Entonces, ¿qué hicieron? Como afecta la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, afecta a la psiquis. Le pusieron las mismas normas, básicamente, que el alcohol.
Usted no puede tomar y manejar, o sea, no puede fumar y manejar. Mm, los Pero barcos resulta están que también es un tema de humo. Entonces aplicaron las normas del cigarrillo. tabaco, del cigarro. Mm. Entonces usted no puede fumar cerca de un colegio, en un parque, bla, bla, bla. Y ya, o sea, no se complica, no se pusieron a armar todo un instrumento nuevo, toda una nueva Y cosa toda de... la No, plata nada. es del Estado. O sea, las tiendas son tiendas del Estado. Sí, Usted lo quiere que comprar pasa, marihuana, va a una tienda y igual que el licor, ¿no? En Canadá el licor también es sí, monopolio del Estado. pero totalmente. Y entonces tú entras a una tienda de esas digamos, en la de marihuana sobre todo es un poquito más, pues también puede ser por ya como me veo, pero, o sea, que ya no le piden a uno como el ID para el trago, pero con la marihuana sí le piden. O sea, son como muestre para la entrada y hay un tipo en la entrada, o sea, son muy, muy rigurosos con eso. Y sí, la ciudad huele a marihuana, pues la gente fuma, normal, pero pues no es nada raro, hay mucha gente que no fuma también, mucha gente que se deporte, o sea, de todo, súper normal, es una cosa normal. Es lo mismo que salió después porque había otro video de el ministro de Interior que cada vez me parece más vergonzoso, señor Velasco, que estaba gritando ahí diciendo que era el colmo, que en la familia sí iban a ver los niños a los adultos tomándose un whisky, pero que eso sí no era tan grave y que era la doble moral. Y toda esa gritería, y cuando el man había llegado tarde a no hacer su trabajo, pues precisamente para empujar la legislatura, el proyecto, perdón. Y bueno, entonces el caso, me devuelve a este señor Asprilla que siempre se queja que el nivel de la oposición y que el debate y el pendejo citando letras de reggaetón. Y yo digo, no puede ser, yo en el debate filosófico jurídico estoy de acuerdo con el bando que él defiende. Yo estoy de acuerdo con regular la venta y estoy de acuerdo con que eso ya es el camino para lidiar con las drogas. Pero no puede ser que uno esté en el mismo equipo y que este sea el payaso que está hablando las cosas que está hablando, como las está hablando. O sea, y hago una aclaración importante, eso solo le quedaba bien a Moreno de Caro, porque era un payaso y lo hacía bien y se lo apropiaba. Y Pero, nunca cuestionó a los demás por hacer payasadas. sí, no, pero es que este es como, yo soy el súper filósofo, el súper argumentador y después sale con estas payasadas. Y lo que más me gusta es que después se redobló en sus argumentos diciendo que es que la gente no entiende el humor y que por eso el nivel es tan pobre. Por aquí tengo el trino del tipo. Pero lo peor es que ese debate tiene muchas cosas horribles. Aquí Entre está, otras, vea. Disculpe. Exponer un argumento con humor parte del presupuesto de cierta capacidad intelectual en el interlocutor. Leí letras de reggaetón para demostrar cómo el consumo de cannabis es una realidad recogida por la música de artistas socialmente reconocidos. Los morrongos nunca entenderán, dice el miserable. Eso, por cierto, además escribiendo mal el cómo que puso ahí. O sea, solo como soy tan inteligente que ni siquiera sé escribir. O sea, no, o sea, es terrible. Todo esto me trae al tema central de lo que quería enfocarnos hoy, que ya lo podemos mencionar de frente. Qué pena que me tomé un poco de la palabra, pero es sobre el saber y sobre el saber. Me interesaba más hablar hacia allá, no tanto como hacia la noticia misma sí, sí. de lo de la marihuana, esto, sino sobre el saber. El saber en la medida de, sí, el saber. O sea, puede que hay gente que sabe más que uno, hay cosas que uno puede reconocer que no sabe. Y lo más importante es no solo el saber, sino los límites de uno mismo con respecto a la vida, a lo general. Es que uno no tiene por qué sabérselas todas. Entonces, yo creo que una primera cosa es, no está mal reconocer los límites de su saber, o en este caso de su ignorancia, y decir, no, no sé. O decir, no, no fue el mejor argumento que puede haber utilizado para defender esto y fallé ahí. Especialmente a alguien que se le mezcla el saber con el ego y con algo y así. O por lo Pero me menos interesa hablar del saber. o por lo menos saber utilizar el argumento. A mí no me parece que el argumento en sí sea malo, sino muy mal utilizado. Porque lo que el tipo quiere hacer, si es mostrar que el consumo ya está socialmente aceptado y que regularlo es una estupidez. Una estupidez en el sentido que no es un paso revolucionario, porque pues Pero finalmente entonces, ya socialmente está. Lo que pasa es ok, que, entonces deme un repaso. El argumento es, está tan en la sociedad que está en las letras de canciones. Eso es lo que exacto, quiere decir. No tiene sí, que leer la letra. Puede decir, vea, exacto, aquí en esta canción están, y hacer un sí, listado y mire, más apelar a la cantidad que era ya leer un reggaetón. exacto. O sea, el argumento en sí, o sea, el argumento en Estoy de el acuerdo. fondo no me parece malo, me Entonces fíjese parece que no, muy no mal lo había pensado de esa construido, forma. Listo. muy Estoy mal completamente de construido acuerdo. y muy mal defendido también, Vale. porque entre otras cosas, no tenía, No tenía humor. Empecemos por ahí. No hubo nada de humor en lo que dijo ni en cómo no hubo ningún delivery, humor no hubo. Que no, venga no, aquí a defender que eso tuvo humor. y jamás fue intencional, porque bueno, también puede pasar que usted quiera hacer un chiste y le salga rotundamente mal, pero en O le esto, salgan. en esto nunca hubo intención de hacer un chiste. Yo, en cambio, y por eso me devuelvo siempre a Moreno de Caro, yo creo que él quería era solo quería hacer, o
sea, era tan bueno en esa vaina que era, yo creo que todo el tiempo estuvo haciendo chistes, pero era, había suficiente margencito para que uno creyera, de pronto estaba hablando en serio, pero creo que era al revés. Yo por eso es que a mí me gusta tanto, porque yo creo que el tipo realmente estaba haciendo humor y nadie lo entendió. Con eso de Eh, soltar eh, mariposas y todo. O sea, me Era parece un bastante adelantado a bueno. su época, Sí, sí, en sí. cuestión de humor. Ujú. Entonces, no, sí, no, la defensa fue aún peor. O sea, la defensa es una cosa vergonzosa. Eh, de hecho, hubiera podido leer un reggaetón, uno, y solo la frase, el verso, y decir, y esto no pasa solo en esta, sino en esta canción que no me voy a poner a leer. O sea, Sí, como ejemplificando. Pero es que el argumento no lleva a nada. O sea, construye un argumento que básicamente lo pone y ya. estoy de acuerdo. Entonces es muy paila y no, y la defensa es aún peor. Eh, cuando dice lo suficientemente inteligente para entender el humor, yo me preguntaba si Inti Asprilla disfruta Leruti. No creo que ni siquiera no, no creo que lo entienda, para Es, nada. Leruti es un humor, o sea, para uno disfrutarlo sí necesita cierto tipo de inteligencia y de cultura general en muchas cosas, en muchas cosas. Pues es como los Simpson, ¿no? O sea, Leruti es como los Simpson en el sentido de que tiene muchos planos de humor. De hecho, sí, y de paso vamos con otro también, como el Chavo del Ocho, como Chespirito. O Sí. sea, toda la gente, cuando yo hablo que me gusta Chespirito, me dice, pero ese es el humor más culo del mundo. Siempre son los mismos chistes y siempre es así. Yo diría, como siempre, mi primer contraargumento es, pues si están realmente interesados, deberían leerse la biografía del man, la autobiografía, que Sin querer sin querer queriendo. queriendo, excelente libro. Pero él decía, como parte de, eso era más como una forma de fidelizar de alguna manera a su audiencia, porque los hacía parte del show porque sabía que iba a pasar. Pero los verdaderos chistes no son esos, los verdaderos chistes son lo que pasa adentro, entre esos chistes, que son los que son mucho más sutiles, como no sé, nunca olvido siempre el de Don Ramón que le dice al profesor Girafales como, ¿cómo me dijo? Troglodita. Ah, pensé que me había dicho políglota. Y se va como tranquilo, como es toda la ignorancia del tipo ahí, el otro es hermoso. Y ese no es de los que se repitan así, ni mucho menos. ¿No? Y en eso él era muy inteligente. No, y hay toda una Y le luté construcción. igual. Y hay toda una Sí, 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 construcción. además. Hay toda una construcción. Que eso, insisto, es una de las cosas que la gente no entiende hoy en día, sobre todo en el mundo de la inmediatez en el que vivimos. Y que nos vaya de nuevo al tema que usted proponía. Y es que hoy no hay tiempo para construir relatos, para construir historias. Y eso hace que, por ejemplo, no se construya el humor. Porque el humor necesita, hoy en día usted va al punto, es puntual, es voy, digo, hago, tal, cha, cha. No se construyen relatos. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con el argumento de Asprilla? Que él en su cabeza, del mundo de hoy, cree que diciendo esas cosas ya estuvo y no construye un relato que utilice esa información como un punto clave. Pero le voy a decir una cosa también adicional que me pareció de ese debate, y ya cerramos el tema del debate, vergonzosa, y es cómo celebraron los opositores que se haya hundido. Ah, sí, 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 no, también. Me Y también sentí quedan, eso sí quedan también como unos trogloditas, volviendo a unos como, verdaderos políglotas son, unos verdaderos políglotas. claro que sí. Sí, no, eso mejor dicho. Y después, lo más importante es, estos miserables, es que no sé cuál es la palabra, si morrongos tal vez, están celebrando y ponen en redes sociales, y sí, estoy hablando de ti, Miguel Uribe. Y después, cuando lleguen las elecciones, van a querer ellos decir que ellos son como el Milei de acá, porque es que ellos son como los de las libertades y no sé qué. Es como, señor, usted fue de los que se alegró de coartar el derecho a elegir de una persona de qué sustancia se quiere meter en su cuerpo. No, 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 no. Es que las drogas cohíben las libertades individuales, como esa es su creencia, pero la gente tiene la libertad de elegir lo que quiera. Y punto. O sea, ahí está la morronguería. Y los voy a ver a todos esos de verdad en las elecciones después, a Cabal, a hablando De libertades. de las libertades y uno solo, pues, usted habla de las libertades, pero celebró lo de las drogas, ¿no? Lo de la marihuana, ni siquiera lo de las drogas, no hablemos tan las drogas, porque es que ese no era el debate y otra vez hay que ser cuidadosos, era la marihuana. El Increíble. cannabis. El cannabis, ¿verdad? Increíble, increíble. No, pero, pero, Creo que pero además ver eso cómo lo también se celebraron hila me con lo que pareció estaba diciendo vergonzoso. usted, que era lo de los niveles de lectura, lo que estaba diciendo el capítulo pasado, de que nos quedamos, creo que por esa misma inmediatez y esa misma incapacidad de construir relato en el humor, nos quedamos con un nivel de lectura exclusivamente literal, como el primero, era el que decía. Sí,
Sí, sí, literal. textual. Y vuelvo a lo mismo. Y entonces, este tipo de argumentos son eso, son argumentos que se quedan en el plano de lo literal. Entonces, la canción dice, estoy fumando como un rasta. Y no sé lo cochino que me acabo de sentir citando a Bad Bunny por primera vez en mi vida en algo. Eh, Sí, pero entonces nos quedamos claro. con lo literal. Y es que el man está fumando. Ya, listo. Pero entonces el análisis que se puede hacer, no sé, contextual de la canción, o de qué está hablando, o por qué está fumando, no importa. Porque es que puede que esté fumando, si está fumando como un rasta, y me estoy inventando cualquier cosa porque tampoco le voy a hacer un análisis de una canción de Bad Bunny. Muy Es, bien. si está fumando como un rasta, no es un tema religioso. Ciertamente, debería haber unas implicaciones ahí. Entonces, estoy simplemente votando una pregunta por el uso de dos palabras. Estoy de acuerdo. Rasta de Rastafario y fumar marihuana. O sea, ya, punto. Pero entonces se Claro. quedan en eso, se quedan en lo literal. Y como se quedan en lo literal, pues la argumentación es literal. Y simplemente cogen pedazos de canciones, las juntan. Y según él, con eso ya queda demostrado que la sociedad tiene normalizado el consumo de cannabis. Cuando no es tan cierto. Y que igual no construyó su punto porque no se tomó el tiempo de, valga la redundancia, construir. Se llegó al punto directamente sin toda el preámbulo No. necesario. O usted le puede hacer de una lectura y al contrario. Puso los ladrillos, pero nunca puso el techo. Entonces nunca lo construyó. Sí, O sea, porque sí, sí, sí. entonces utilizó el argumento de las canciones para la normalización, pero nunca hace el remate, nunca hace el punch como lo... Sí, 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 el punchline, que ahí está en Sí, sí, humor. sí, 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 Hay sí. mucho que aprender de eso. Pero sí es cierto, es que El humor es una cosa fíjense que maravillosa. cuando vi la primera vez que lo vi, sí dije como este payaso, ¿qué está haciendo? Y no había pensado que sí hay una validez detrás de la idea de analizar qué tantas canciones hablan de eso, qué tanto las oyen, qué tanto se consumen. Entonces, en un concierto, como que habría podido llevar muchas cosas para tocar el tema y luego sí decir como, creo que con todo esto puedo atreverme a decir que está normalizado en la sociedad, pero Claro, no porque están unas canciones y lea las letras, es una buena. Y en exacto. ese orden de ideas, también, y sobre ese tema rápido, me acuerdo que oyendo el podcast de María Jimena Duzán, que hablaron de las drogas precisamente con Alejandro Gaviria y con el man de Échale Échale Cabeza, cabeza. quien me decepcionó un poco ahí, porque A siempre me mí ha parecido que a mí me decepcionó. Ya dos entrevistas que me han parecido, yo pues, solo en esta primero por ahora, pero es que porque siempre me parecieron como muy, como ajenos como a una política, valga la palabra ahí como partidista, digamos, es más como un tema de responsabilidad individual y siempre lo vi así, cosa que me gustaba y esta es la labor que cumplen ellos de decir qué tiene una droga, qué efectos va a hacer y demás. Eso me gusta, que es lo que hacen en los conciertos porque uno lo ve, o sea, que es como, quieren normalizar esto, como metas en un concierto con un video, haga un video en 5 conciertos en Colombia y veamos cuánta droga se encuentra. O sea, solo como por ver. O en un partido, es que se ve en todos lados, o sea, está ahí. O sea, si quieren eh, normalizarla, eh, ni siquiera droga, vuelvo a lo mismo, a marihuana. le hacen Y solo una entonces, pregunta. Si no estuviera normalizado, ¿por qué le alquilan una tienda, un espacio a los de Échale cabeza? ¿O por qué exacto, los ponen? exacto, exacto, exacto. Y las filas que tienen. Entonces, pero el tipo Lo estaba cual me hablando, entonces parece decía, importante, ese consumo responsable me parece muy chévere, que la gente no, quiera saber que se esté metiendo cosas decentes. a mí me encanta porque además en un punto le dicen como, no sé, usted, yo no me acuerdo, alguna vez un amigo lo hizo y fue como, no sé, le decían, esto es 60% viruta, o sea, como basura, era, pues si me interesa, adelante. Y uno como que creo que lo pensaría ahí 2 veces, no sé, esa se me hizo interesante. El viruta. Y bueno, entonces el tipo en la entrevista hablaba como, digamos que decían cómo se medía el progreso, entonces básicamente él decía que se medía cuando después de que se avanzaba, ojo a las palabras, ojo al framing, me vuelvo al tema anterior y un poco con eso. Me hizo comprar un libro sobre el framing, ¿sabía? Me llega la otra Bien, semana. no, no sabía, bien ahí. Mm. Y entonces se avanzaba cuando o perdón, se podía medir cuando luego llegaba un gobierno de derecha y echaba para atrás. Entonces, que donde quedaran, ahí realmente se podía medir el avance y era, uy, ahí se te salió mucho el lado político, como ahí no sabemos de qué lado es que estaba hablando este señor. Y, Y es un y argumento no me falaz gustó para porque mí. me pareció un argumento falaz, porque vuelvo a lo mismo, está construido sobre una idea que él tiene de que es la derecha, porque yo le puedo decir desde una defensa, insisto, por el lado de la derecha, defiendo tanto al individuo, que es que el gobierno no tiene que decirle a usted qué tiene derecho a meterse en su cuerpo. Punto. Entonces, quiere consumir sustancias, hágalo. ¿Por qué? Porque es que, como desde la postura filosófica de la derecha, política, perdón, un Estado pequeño no tiene por qué meterse ahí.
Listo, entonces en ese caso el De la avance derecha, estaría dado por la derecha. de la Entonces, derecha hoy en día, ¿no? Porque la es derecha, que la derecha vieja hubiera sido totalmente el contrario, porque es la autoridad del Estado. sí, pero es que eso ha Y cambiado y yo creo que eso ha cambiado sí, mucho también. O sea, pues si lo eh, veamos en Estados Unidos, fue el eso es un partido. lío, es un lío grande, digamos, de definiciones hoy en día. Total, y que igual eso se va moviendo, es un péndulos que se transforman. O sea, lo Sí, que en mi niñez, lo que era como los prohibicionistas y por los que prohibían y decían que era incorrecto, ofensivo o algo, la era derecha, como los cristianos y una vaina muy los conservadora. conservadores. Y esta mañana, bueno, en esta época de la vida, es los super woke, políticamente correctos, que es como, "Uy, esto ofendería", y eso es más de la izquierda. Entonces las cosas Mm. van girando. Mira que en Estados Unidos, pues el partido que liberó, o sea, pues Lincoln, los que acabaron con la esclavitud fueron los republicanos, no fueron los demócratas. Entonces, es, es, es curioso, o sea, esas cosas son curiosas, pero entonces cuando este tipo habla de eso, se les escapó más el político o el activista un poco que el tipo serio de una fundación que sí creo que están haciendo un trabajo importante, digamos. Entonces me devuelvo a esto de los saberes un poco y desde dónde se habla. Yo creo que al final ese siempre va a ser nuestro objetivo y nuestro me gusta que se haya sido como una de las razones por las que queríamos como reunirnos a hablar de estas cosas. Bueno, pero lo invito a una cosa en particular, y es, eh, intente problematizar este tema de los saberes como para que centremos la conversación y que nuestros queridos radioescuchas, Ah, que se la solo tengo. utilizo esa palabra por Tino Burgos, No hay eh, otro motivo para usarla, estoy de acuerdo. nos centremos y, pues vamos llevar, digamos, la discusión hacia un objetivo mucho más claro. La verdad lo que suscitó todo mi interés de hablar de esto, y lamentablemente no tengo video exacto porque fue en el programa de Blue Radio del martes. Por suerte tomé anotaciones, pero no, pues fue como el en vivo de la sección de Camila Zuluaga. Estaban en un momento, tocan muchos temas, es un programa largo. Estaban hablando de criptomonedas. Las criptomonedas son un tema muy denso de nuestro tiempo, del cual mucha gente no sabe lo que habla, hay mucho trampa, hay mucho engaño, muchas cosas. Lo principal, creo, y el mensaje que mejor se da de eso es, eh, do your own research, haga su propia investigación, o sea, infórmese y usted puede. Básicamente es eso. Digamos que tiene un discurso muy anarquista de cierta manera, que es parte de la idea de Bitcoin, o sea, es disociar la idea del dinero de los estados, así como la separación un poco de la iglesia y del estado. De cierta manera, la siguiente separación que tiene que haber es la de la plata y el estado. Esto incluso lo anticipó, creo que fue el propio Milton Friedman los 90, decía que esa iba a ser la siguiente evolución del dinero y eso fue lo que pasó. Y Bitcoin, realmente no sería una nueva separación religiosa. Hoy en día el de dinero es alguna para manera, Dios. sí, sí, sí. Y curiosamente, fíjese en esto, la moneda, el papel que la postula y el proyecto nace en el año 2009. Año 2009. ¿Qué pasó el año anterior al 2009? Una Una de las crisis. crisis económicas más grandes que hemos vivido en nuestros tiempos. Precisamente con un montón de gente que tramposa, que con plata y malas ventas y y bueno, eso es todo un tema súper denso. Pero surgió como una respuesta a eso en cierta medida. Y Bitcoin ha sido de las, ¿cómo le digo yo? No sé si decir assets o moneda, no sé qué palabra utilizar, y ahí puedo estar siendo ligero en el lenguaje, pero es de las cosas que más se ha valorizado desde que salió. O sea, si usted hubiera invertido en Bitcoin en el 2009 y sostiene su inversión, no la vende y no hace nada, no sé, se hubiera podido comprar 1.000 Bitcoins con $100, no sé, no tengo ni idea cuánto sería costando, no costaba nada. Hoy en día sería ultrillonario, mejor dicho, o sea, sería demasiado rico si solo hubiera sostenido. Al sol de hoy está costando $41.000. Si solo hubiera comprado ahí. Hay una historia muy famosa de una persona que compró una pizza y la pagó con Bitcoin, como en el año 2010. Y eran como 80 Bitcoins, o no me acuerdo cuántos eran. Si usted tendría, hoy en día 80 Bitcoins sería, a ver, 8 por 4, serían, dos. pucha, como 328.000. No, 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 perdón, 3.280.000 dólares. Eso es lo que costaría, eso es lo que se ganó la pizzería que recibió eso con Bitcoin y los dejó ahí. Imagínese. Y seguramente los dejó ahí y hoy en día Sí, ni siquiera sabe déjalos. dónde están. Entonces, la postura de las criptomonedas es interesante y Bitcoin sobre todo. Es como la principal. Hay muchas, muchísimo campo para scams. Mucha gente tiene sospechas porque como eso no lo revisa, no lo regula y lo vigila nadie, que ese es en parte el chiste. O sea, es como no es que podemos solos, digamos que se autorregula y sigue que el mercado. O sea, en su propia anatomía, concepción, tiene muchas cosas de derecha, de cierta forma, de no necesitamos regulación, de esto, de descentralizado. Tiene un montón de cosas así. Es un tema
cuando menos interesante. Sí, sí, Entonces, sí, hablando, y que está poniendo el mundo, entre otras cosas, en jaque, ¿no? sí, Porque, por ejemplo, que ha pasado mucho y era uno de los puntos claves en la invasión del año pasado de Rusia a Ucrania, o por el conflicto de Rusia a Ucrania, para no decir invasión y para no meternos en camisa de once varas según el punto donde usted se pare ajá, cuando hicieron todos los bloqueos, porque todos los bloqueos económicos se hacen a través del sistema financiero, sí. pero las criptomonedas no están reguladas por el sistema financiero, entonces podían mantener abiertos los mercados en muchos casos con países que estuvieran sancionados económicamente. Ya, ya. Y eso ha sido un tema muy denso en el tema de, pues en la forma de ejercer presión económica sobre países que están castigados. Aquí en Canadá hubo una protesta famosa de unos camioneros que seguramente salió uno que otro trampón ahí. Yo no voy a decir que no, o sea, pues usted no puede controlar quién va a una protesta. Pero en general era gente que estaba haciendo unos pedidos como, pues, digamos que razonables, como que estaban teniendo unos problemas y angustias con, no sé, inteligencia artificial, vainas de COVID, etcétera, pero pues el señor primer ministro acá dijo que eran todos unos neonazis y si usted medianamente participó o haya puesto como un tweet que decía como me parece que es razonable lo que dicen, les bloquearon acceso a sus cuentas bancarias desde el gobierno. Eso es una barbaridad, no, es una Eh, limitante al derecho de protesta muy bravo, si nos vamos a decir, además un país como pues occidental y que valora. Entonces, digamos que con criptos no pasa tan, no se puede. Listo. Entonces yo Entonces entiendo que... tenemos yo esta ent- situación con las criptos. Ajá. Sigamos con su lugar, no nos vayamos, no nos vayamos porque Sí, no, es que no quiero que nos metamos tanto en criptos. Digamos que el tema, entiendo que generan miedo en sí. esos aspectos. Entonces hablaban de esto, porque es que es fácil que nos desviemos hacia las criptos y hacia lo que significan políticamente Sí, y el tema me parece por eso lo interesante. frené ahí, porque esta Sí, discusión también puede ser eterna y usted y yo hemos tenido discusiones muy largas sobre este no, tema. de acuerdo. Pero entonces el caso, todo esto iba a, en la discusión de la mesa de Blue, estaban hablando de eso. Estaba Sebastián Nora hablando yo sé que sabe de eso. O sea, sé que es un tema que le interesa y que habla de eso. Está otro man que es el periodista, creo que es, me olvida, Gonzalo, creo que es uno que es como venezolano que vive en Panamá, que también habla y las defendía. Estaba Ana Cristina Restrepo, que guardó un silencio mesurado, decía, y la verdad hay una frase que es la que me gustó, que fue, la verdad no sé del tema y me da mucho miedo. Entonces yo como que con eso no me meto. Eso fue todo lo que dijo. Esa frase guardémosla porque es supremamente importante. Y por otro lado, hablando de eso, Camila Zuluaga decía que es que no entendía, que no entendía cuál era el valor de Bitcoin, que eso por qué, que es que eso era más o menos, que cómo lo compara, entonces en algún punto lo compararon con Amazon y ok, Bitcoin es una moneda, no es una acción, que es que si usted con esto por lo menos puede mirar la empresa y con lo otro no, es como listo, eso es válido, pero pues usted sí la puede comparar con el oro, con el dólar, como son monedas. Y decía, no, que es que eso era terrible, que no sé qué, que mejor dicho, que es que no tenía ningún valor. Y coge y dice la siguiente frase, al aire, la directora del programa, es porque esa la anoté, se la mandé a más usted por WhatsApp, Sí. es que el oro, abro comillas, es que el oro por lo menos uno se lo puede poner. Cierro comillas, yo me quedé frío. No puedo creerlo. O sea, yo no puedo creer que usted está defendiendo un atisbo del valor del oro y el valor que le hemos asignado como sociedad, porque es que uno por lo menos se lo puede poner. Eso es una ridiculez. Yo decía, no puedo creer eso. O sea, y yo decía, estos manes, ella es la jefe. O sea, es la jefe y está diciendo semejante barbaridad. Y después, más allá, empezó a hablar que ella igual se invirtió en Bitcoin y sí ganó dinero, pero le está diciendo a los colombianos al aire y que estos manes la confrontaron con eso y dijeron, incluso la propia Claudia Palacios, como, pero ¿cómo así usted? ¿Por qué está diciendo eso? Usted sí lo hizo, que sí, es cuando menos hipócrita, como no, yo sí, pero ustedes que de pronto son bruticos, no, gravísimo. Y ahí hablaba yo con Daniel acá como de ese tema, porque es que de verdad que me sorprendió el nivel de brutalidad de esta señora y recordé una frase que está escrita en el Museo del Oro, además, que no recuerdo a quién se la atribuyen, pero que dice como algo así como solo cuando se haya acabado talado el último árbol y se haya acabado la última gota de agua, nos daremos cuenta que el oro y las rocas y pues todo esto, como que eso no tenía valor y que lo valioso sí estaba ahí. Y esa frase me parece fenomenal porque está en el Museo del Oro y B, porque me parece que es autoevidente, o sea, carga con una verdad innegable. Es como esas cosas, o sea, los árboles tienen un valor inherente. Que no lo veamos es lo que nos hace ser brutos ahorita. Es como, pues, nos hacen intercambio de dióxido de carbono, oxígeno, nos permiten existir. El agua es la clave de la vida, o sea, tienen valor innato, inherente, está ahí, intrínseco. El oro es una asignación que le dimos o sea, le dimos un valor como sociedad, el valor es 100% abstracto. Y de hecho, una de las cosas que simplemente, por las cuales se le da valor es porque es un recurso finito, que eso es una cosa que sí es importante en cuanto al dinero, como de simplemente una economía, como tiene que ser un recurso finito, que es parte de lo que tiene Bitcoin, está inscrito en su algoritmo. Bitcoin es un recurso finito, pero todo esto esta propuesta de valor o sea, es una cosa arbitraria, es como cuánto vale, no sé,
una obra de Picasso. No, pues vale tantos millones de dólares. Pues ¿por qué? Pues porque es Picasso. Ah, pues sí, porque alguien lo pagó. Pero eso sigue siendo abstracto. Entonces esta señora defiende esa idea y dice, el oro por lo menos uno se lo puede poner como dice eso en vez de decir simplemente, yo la verdad no soy el tema. No soy el tema y podemos hablar de alguien más que sin caer entonces en el otro peligro es hablemos con los expertos y entonces vuelvo al tema del saber y es, usted se consigue alguien que dice saber o que alguien dijo que sabía, ejemplo, lo tituló, o sea, lo certificó una universidad, una entidad, lo que sea. Entonces ya esa persona puede decir lo que sea y como es una autoridad, entonces hay que respetarlo y tampoco. Todo ¿Por esto, qué no dice to- por el economista este Bernal? por ejemplo. Pero todo esto va a eso, al tema del saber. A cómo me gustó lo de Ana Cristina con lo de, la verdad, no sé el tema, me asusta. Y ya, usted no tiene que saber de todo. Y no es malo reconocer su ignorancia en algo o decir su experiencia hasta dónde va y ya. Yo hablo con esto no porque me sepa todas las de criptos, pero he invertido en criptomonedas y me he tomado el tiempo de ver y consumir mucho contenido al respecto y sé una gota, o sea, mejor dicho, sin duda alguna es mucho más lo que desconozco, pero no como para, y he aprendido a su vez de cosas de economía como para entender sobre propuesta de valor y decir como por lo menos que es que la propuesta de valor del oro no es que uno se lo pueda poner, o sea, eso es una ridiculez No, y más cuando usted es periodista, monumental. su trabajo como periodista de hecho no consiste, de hecho, es que el periodismo en buena parte yo lo he pensado, esto nunca lo he dicho así, pero como no solo una curaduría de información, sino una gerencia de información. ¿Y a qué me refiero con la gerencia de información? Un gerente no tiene que ser experto en todo. De hecho, un gerente puede ser experto en nada, pero tiene que rodearse bien y saber a quién llamar y saber a quién buscar y saber cómo gestionar. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que hacer un periodista. Periodista, pues obviamente entre más sepa, pues más información va a poderle sacar a sus invitados y mejores entrevistas lo puede hacer. Pero no tiene que saberlo, tiene que saber a quién llamar. De hecho, hoy que estoy de Lelutier, le voy a decir una frase maravillosa de Lelutier y que aplica para todo el periodismo. Ujú. Lo importante no es saber, es tener el teléfono del que sabe. Y para todo, no solo para el periodismo, como para, no hay que saber plomería, pero si tiene un buen plomero, pues llámelo. Sí, 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 estoy ¿Mm? de acuerdo. Y eso tiene que ser, yo no estoy seguro, yo no sé, no soy experto. Además, porque el periodismo funciona mucho, y ya que estamos hablando hoy también de argumentación un poco, con la argumentación por autoridad, argumentos por autoridad. Esas Yo son- llamo, a mí me parecen muy débiles, me parecen los más débiles. pero yo llamo, o sea, mi argumento está, y volvemos al framing, todo se junta, ¿sí? Si yo quiero enmarcar la información de cierta manera, ¿cierto? Yo lo que hago es llamar a alguien Sí. que valide mi punto como un argumento de autoridad. O sea, basado en la autoridad que tiene esa persona, ya sea el economista Bernal o alguien que realmente sepa algo de la vida, eh, Pobre hombre, me- falló es, mucho. es que él no le atina a media, no le atina a media. Ese señor me parece. O sea, tengo más fe en Moni Vidente que en este señor. Y eso que Moni Vidente también falla. ¿Cuánto fue que dijo? ¿Cuál fue la que dijo? ¿Que el dólar iba a llegar a 5.000 pesos con Petro? Sí, no, ha tenido miles esa. Sí, creo Que que esa fue como la famosa. el bicho Y que dijo esa y referencia. llegó, estuvo más cerca de eso pues con Duque y haya estado como relativamente estable últimamente. Hecho ha bajado, o No, sea, pero no se esto puede que lo negar. lo dijo en CNN, que Miami no se iba a afectar por el COVID porque el bicho no gustaba del calor, básicamente. Y en las tierras calientes no pasaba. Y escúcheme este rolo antaño, acabo de decir tierras calientes, en Sí, sí, sí. plural. Me gustó eso. Eh, pero entonces funciona así. Y el periodista en buena parte tiene que ganar credibilidad con esos argumentos, o sea, llamando a gente que le convalide lo que está diciendo. Si es lo que quiere jugársela. Sobre todo si está jugando a hacer opinión o a hacer análisis. Entonces, yo creo que el Bitcoin es un peligro, ¿verdad? Y yo sé que hay economistas que están en contra del Bitcoin. Los Pues llamo encuentran. uno, pues llamo uno que convalide lo que yo estoy diciendo. Y si le quiero dar un tinte de neutralidad, llamo uno de menor calidad o menos. mm, menor calidad no me refiero en tanto conocimiento, sino de pronto a forma de expresarse, Ajá. o menos radical, y le doy ese tinte de neutralidad. Pero entonces eso me devuelve un poco la idea o me hace pensar que estos equilibrios de los saberes están simplemente a la orden de la construcción de un relato. Como me busco el que me valide mi punto y dejamos de preguntarnos si existe la verdad, sino existe la historia que estoy construyendo. Es que uno de los problemas duros que existe para mí del periodismo es que el periodismo es un juego, o lo han vuelto un juego de egos. Entonces no importa la verdad, sino que yo tenga razón.
Entonces, Pero porque lo por metes ejemplo, solo en el periodismo. Fíjese que también hablamos un poco del debate en el Congreso, que finalmente llegaba un poco a lo mismo, como sí, los saberes pero y hay cosas que no se saben o pues que es política pública, pero se trata de quién tiene la razón o como qué camino tomamos, ¿no? Mejor dicho. lo ponía desde el periodismo porque pues estas personas de las que estamos hablando son periodistas. Pero no, pero de hecho funciona en todo. Es que de hecho vuelve a ser otro de los temas importantes que hemos tocado acá, y es el tema de la posverdad. No Sí, importa la realidad objetiva, importa cómo yo percibo esa realidad, y lo que yo percibo es lo que yo considero cierto. Punto. O sea, no importa si somos 10.000 personas. Si yo creo que en el estadio habemos 30.000 personas, hay éramos 30.000. 30.000. Sí, Ya, listo. Y esto es igual, funciona exactamente igual. Entonces, pero eso me parece, a eso es una diferencia que película de juega miedo. también, es que el tema del ego en el periodismo, es que yo trabajé en eso, entonces también conozco cómo funciona un poco el tema del ego. Y yo soy igual que en el mundo de la academia. O sea, lo que yo digo es verdad. Así me refuten, no importa. O sea, mi punto es, ¿por qué es? Porque nadie va a aceptar, por ejemplo, que estuve defendiendo una idea equivocada. Eso es lo que me parece que es este primer problema. Eso me devuelve a la famosa hombre con hombre y mujer con mujer y a preguntas de reinado. ¿Por qué no decir que no sabe o decir que defendió algo que estaba mal y ya? Y que creció con eso. O sea, mejor dicho, creció como persona, me refiero admitió que defendió algo que no. O sea, yo estoy feliz con lo de Milei, digamos, por ejemplo, y lo he dicho, y creo que las ideas del man son buenas, y creo que son un camino que merece ser honestamente recorrido unos años, y que pues Argentina al menos dijo, listo, corrámoslo ¿cuánto duran? 4 años cada Otro sí elección. que- Bueno, va a durar, que ojalá, es difícil lo que él dice, y en eso es un diagnóstico también bueno. Es decir, llevan como casi 100 años de esto, en 4 no lo vamos a cambiar. Y eso también me pone, o sea, es un poco lo que pasa con el cuerpo. No sé, si usted come chocolates y come mal toda su vida, y de repente en sus 50 dice, uy, ahora quiero, así me voy a preocupar por la salud, es como, hombre, pero pues lleva 50 años comiendo mal. Quito difícil como cambiar el curso de la vida ahorita. O sea, como que el cuerpo sin duda alguna le va a pasar factura y va a tener unos retos extra. Pero entonces creo que son ideas que merecen ser recorridas. Digamos, yo ahorita, insisto, entonces defiendo a mi ley, me parece interesante que pase eso, que ver qué pasa con esas ideas y que las pueda hacer. Y, escuché un señor y le que puedo dijo algo decir, sobre mí que me gustó. espere, y le puedo decir como en 5 o 6 años, lo que sea, el tiempo que me ponga a mirar, como, oiga, se han implementado esas políticas y de verdad no sirve para un carajo. Eso no le ayuda a un país, tenemos como ejemplo esto. Listo, estaba equivocado, esa no era, pero lo probamos, no sé. Lo que pasa es que siento que también si hay deshonestidad con eso y simplemente hay que jugar a ganar y a que lo importante es a que un bando llegue al poder y ya. Y no se pruebe. Es un poco lo mismo con lo de la marihuana por mantenernos hilados ahí. Es que es terrible, se va a disparar esto y pues, oiga, hay países y lugares donde ya está legal, se disparó realmente, es tan grave, podemos mirarlo como sociedad, pueden hacerlo como ley temporal si quieren, igual que con el famosísimo 4 por mil, como vamos a probarlo y va a ser legal X años. Si sentimos que las estadísticas no nos gustan, marque las cosas como quiera, no sé, como si el consumo es tal o esto es tal, definitivamente vamos a volver a la prohibición porque es que no queremos ser esa sociedad, lo que sea, pero al menos hizo la prueba. Es que lo que hoy es como que siento que el saber y entonces y todas estas cosas tienen que ir encaminadas como hacia un algo y a y si no es una realidad objetiva, al menos como a experimentos tangibles, pero es que esta época de la posverdad y esto me asusta entonces todos tienen razón todo el tiempo desde cualquier punto de vista. Eso no creo que sea, pues no, creo que Pues lo único que diría que es falso. por O eso sea, es que no la puede gente ser de día y de noche al tiempo. Por eso es que la gente se ofende. Pues porque es que la realidad es lo que yo percibo como realidad. Entonces yo no puedo. De hecho, me parece complicadísimo tener discusiones reales en este contexto, porque yo, ¿cómo le puedo argumentar a usted algo que usted considera que usted tiene la razón per se? Porque sí. Sí. Entonces, hoy en día, digamos, el debate, que en uno de sus puntos también está complicadísimo, porque es que si yo creo, por ejemplo, que la marihuana es el coco, y que si no pasamos la ley sobre el consumo regulado, la gente no va a consumir, porque pues es lo que yo creo en mi burbuja. ¿Qué tipo de debate puede haber? O sea, alguien sacó en ese debate, porque no lo vi y no lo recuerdo haber escuchado ni nada, estadísticas de consumo en Colombia. ¿Cuánta gente consume marihuana? Tampoco vi que le hicieran mucho. Que eso sería lo primero. O sea, si nosotros, que nos gusta ir a conciertos, que vemos que el consumo es altísimo, pero hay estadísticas reales sobre consumo. Hay estadísticas reales sobre personas, por ejemplo, que hagan uso excesivo del consumo de marihuana.
¿Cuál es la situación real del consumo de marihuana en Colombia? ¿Cuánto se produce? ¿Se calcula? ¿Cuánto de eso se queda para el consumo nacional? ¿Cuánto se exporta? Es más, ¿se exporta hoy en día? Yo creería que la verdad la marihuana se exporta muy poco. Yo también. Entonces, todo se queda para... Ese tipo de cosas, que son cosas objetivas, serían las primeras. Y entonces, si usted se sienta con esos datos, usted no estaría celebrando como un chimpancé que acaba de abrir una nuez por primera vez, que se hunda un proyecto, sino diciendo, oiga, es que se hunda este proyecto no es el problema es que tenemos un consumo elevadísimo de esto. Mm. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Vamos a darle más funciones a la policía para que lo controle o lo vamos a manejar como una cuestión de salud pública? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, pero seguimos celebrando que entonces esto pasó porque es mi realidad objetiva. La gente, si no existe la ley, la gente no consume o consume menos, lo cual es una falacia absoluta, No, absoluta. eso es vivir en imaginación landia, por Mm, citar a South Park. pero eso es lo que está pasando y eso es lo que pasa con esto. Y es que el ejemplo de celebrar como un mono que acaba de... Yo vi gente de esta golpeando las mesas y saltando. O sea, básicamente les faltaba tener un palo en la mano y cantar Olvídala del binomio de oro. Pero el que no se acuerda es una referencia a uno de los mejores memes que tiene internet. Es el planeta de los simios con Troy McClure, pero cantando esta bella canción del binomio. Eh, Eso es, y entonces el tema de la argumentación se muere. Y las personas que están llamadas, porque si hay algo que supuestamente la izquierda siempre ha tenido, o siempre tuvo, fue gente mucho más preparada. Siempre las han tirado de eso, ¿no? Y entonces esta gente que es la más preparada y que en teoría la izquierda es la que estuviera llamada para ponerle nivel a la conversación, ¿cierto? Citando Estuviera, reggaetón, pues sale leyendo reggaetón. cantando, sale leyendo Sí, reggaetones. pero entonces me hace pensar, no sé, creo que existe esa frase de el poder para qué, pues entonces en este caso el saber para qué. O Es que ya sea, no importa el saber, es que ya no, el lío, no y por eso me importa. gusta lo que usted propuso por el tema de hoy, es porque mi conclusión es que el saber no importa, y yo lo vi como profesor, lo veo con muchos de mis amigos. No les interesa saber, no les interesa conocer la historia de su propio país, por ejemplo. No les interesa relacionarse con la política de su país, ver un noticiero, saber qué pasa. No, ¿qué les interesa? Levantarse, ir a producir algo para traer algo de dinero a la casa, que tenga un excedente para poder pasear o comprarse un carro, lo que quieran, y seguir. Y ya, y ya. ¿Por qué? Porque prácticamente la gráfica y eso sí lo creo yo, la gráfica que hizo Lisa Simpson sobre alegría y conocimiento es cierto, Eso puede ser cierto. es cierto. Entonces, en un mundo tan complejo, mucha gente opta por tener la menor cantidad de información posible y vivir su vida lo más tranquilo posible, alejado de de estas complejidades, sobre todo en un mundo donde circula tanta información e información falsa. TikTok es una cosa maravillosa para meterle mentiras a la gente. Uy, pero impresionante. Pero no sé, yo ahí, entonces siempre me devuelvo, yo hay veces que creo que la pieza o una de las piezas narrativas y audiovisuales más importantes de nuestros tiempos, entendidos como los últimos 50 tal vez incluso 100 años, no, vamos con 50 es Matrix, porque yo siento que usted al fin, o sea, al final la historia de esa película real es, usted escoge vivir ignorando una serie de realidades que suceden por estar como feliz en su mundo idílico, con sus propios problemas, con los problemas necesarios para que le parezca como creíble y lo puede vivir, o abre los ojos, pero el problema es que una vez que se toma la pastilla roja, ya no hay marcha atrás. Mm, Es que hay una cosa que me ha parecido muy chévere a lo largo de los años y es, existen tres distopías clásicas que son Un Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit 451, ¿cierto? Ujú. Son las tres más. La primera no la conocía. ¿Cuál es Un Mundo Feliz? Ujú. La otra, Ray Bradbury, La, Sí. la, la, me la estuve leyendo hace tiempo, pero no he querido releerla bien. Fahrenheit Mil es muy chévere. novecientos ochenta y cuatro me lo leí en audiolibro hace como 2 meses. Es aterrador. Y pues porque me acuerdo mucho de la película, pero quería escuchar el libro y pues leerlo, pero pues fue un mejor uso de mi tiempo precisamente al estar enterado de tanta política que sí es cierto que sí cansa y abruma. Y un escape fue, bueno, leamos esto. No fue mejor, pero al menos Bueno, lo no leí. fue el Pero mejor. Un Mundo Feliz no lo Pero conozco. Un Mundo Feliz es de... Ahora se me fue el nombre, ya se lo digo. Le voy a hacer una sinopsis. ¿Verdad? Es una distopía normal, bla, pero la gente no la tiene manejada con estilo 1984, que es ese control
ni ocultando la verdad tipo Fahrenheit 451, sino a través de una droga que se llama el SOM. ¿El Soma? Sí. Entonces, básicamente, cada vez que usted tiene un problema, usted mete Soma y ya, chao los problemas, chao todo. Es una sociedad que está dividida en clases sociales según necesidades, porque los niños hacen en laboratorio, bla, listo. Pero Me la está gente hablando se droga. de la novela de Aldous Huxley. ¿Es Sí, él? sí, Brave sí. New World en inglés, no la conocía, 1932, no tenía ni idea. Pero Se la ahora recomiendo. que me entero, me imagino que de ahí salió el título del disco de Iron Maiden. No, Oscar, continúe, disculpe. Se drogan, claro. Y es muy Matrix en ese sentido, y es muy escape de la realidad, que es lo que la gente quiere hacer hoy en día. A mí me parece que la gente está saliendo, intentando escapar de sus realidades. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día me parece que es mucho menos optimista también. Entonces, Yo creo que esa es la propuesta del metaverso. Esa es la propuesta de valor del metaverso real. A veces me asusta es que, mucho, es como que por eso. así comenzó, por ejemplo, el éxito de Second Life. Sí, Ese es el éxito para mí que tienen los Sims. sí. Yo, yo molestaba mucho en clase, en la primera clase, siempre en la primera clase me presentaba con los estudiantes, ellos se presentaban, pero yo intentaba romper un poco la rutina de la clásica presentación de, bueno, profe, mi nombre es Alin Samper, estoy en tercer semestre y soy muy aburrido. Entonces yo hacía mi presentación mostrándoles muchas cosas que a mí me gustaban, entonces les hablaba de Bon Jovi, les hablaba de Lelutier, les hablaba de Jaime Garzón, les hablaba de Mortal Kombat, ¿verdad? Y de los Sims. Y yo les decía, los Sims para mí es un juego importantísimo en mi vida, igual que Mortal Kombat, porque en ambos hago cosas que en el mundo real no puedo ser. Entonces, en los Sims, por ejemplo, soy un tipo feliz y juicioso y totalmente dedicado al trabajo. Sí, Y es en curioso que Mortal, escoja los Sims para eso, porque no Grand Theft Auto y en sería la Mortal respuesta. Kombat, y en Mortal Kombat hago la otra parte de mí que no puedo hacer, que es matar a todo el mundo que me cae mal. Ok. Entonces, sí, pues, uno llega a piedra del trabajo, yo les decía, jodía mucho con esto en clase, pues en el primer, uno llega a piedra del trabajo, ustedes se portaron mal, alguien me entregó mal un trabajo o me sacó la piedra en clase, y yo llego y cojo No a la un muerto. sueño y me imagino que estoy peleando con usted, y ya, listo, ah, tal. Terapéutico. Ajá. Claro, pero ese es el éxito, digamos, yo creo que mucho que ese es el éxito de los videojuegos, que fue en su momento el éxito del cine, Mm, el ponerse en historias que yo me podía hallar, pero en el videojuego yo huyo de esa realidad siendo otra persona de forma interactiva, que eso es lo que sí, lo cambia todo. completamente. Pero entonces funciona igual. Y el mundo de hoy es menos optimista y es menos positivo, y uno escucha noticias como hay un exceso de información, y las noticias son negativas per se. Nadie, nunca va a ser una noticia que un avión aterrice bien. Ese es el deber ser. Pero sí, cuando se cae un avión, todos los medios se despliegan. Las Cierto. noticias, porque es que la noticia es lo que se sale del deber ser. Eso es la noticia. Es cierto. Cuando un senador actúa bien, nunca va a salir en medios. Sé que John Krasinski, Jim en The Office, para los que no saben, hizo un canal en YouTube que se llamaba, se me olvidó el nombre, como Some Good News, creo que se llamaba. Y era simplemente como en medio de la pandemia quería él como dar buenas noticias. Sí, Pero sí es cierto que me angustia eso que dice, como uno piensa del saber y todo, y al final el saber para qué es, para qué, lo que dice usted, que es que me preocupa porque creo que es real y es la gente no quiere saber. Y estamos en la época con mayor acceso al conocimiento, a cualquier conocimiento, y toca es aprender a filtrar porque hay mucha basura, hay mucha mentira, pero al mismo tiempo hay desinterés de eso, o sea, porque me parece que hoy en día conocer es más difícil. Esto es una teoría extraña que tengo yo, pero es tírela, porque tírela. antes usted antes tenía muy poco acceso a la información y había mucha gente, muy poca gente que genera la información. Entonces usted iba a una librería y usted quería un libro de historia de Colombia y le ofrecían cuatro. Le ofrecían, qué sé yo, grandes conflictos de nuestra historia de Liz Olíbano, bla, bla, bla. Ya, y usted escogía uno y básicamente era una historia repetida con diferentes aproximaciones. Ujú. Hoy en día usted entra a internet y va a encontrar 385.000 historias de Colombia, unas desde las teorías de la conspiración, otra que Petro debe ser de los últimos viajeros astronautas, qué sé yo. Entonces, esta la cantidad que filtrar implica un proceso mental mucho más difícil, ¿Que porque cansa? usted, ¿Cree que cansa al consumidor? ¿O claro, afecta emocionalmente al mismo tiempo? claro, claro, claro. Claro, porque es que, por ejemplo, yo no sé si usted le ha dado por buscar, no sé, se empeñó con conocer de un tema nuevo, y usted pone en Google framing de comunicación. Mm. Le salen
438.000 cosas y usted no sabe ni siquiera por dónde buscar. Y no sabe, como es un tema nuevo para usted, usted ni siquiera tiene parámetros para filtrar. Sí, claro. Entonces, eso lo hace mucho, mucho más difícil. Hay mucho más acceso, pero lo hace mucho más difícil si lo quiere hacer bien. Entonces, ¿qué hace la gente normalmente? Es un tema de credibilidad por mayoría. Ad populum, como se llama esa falacia, que es el más consultado, que es el primero que le sale en internet, que puede ser una mentira repetida, pero Qué por... susto eso, qué susto eso. O sea, porque entonces Goebbels tenía algo de razón, qué miedo, como no, Es repítala que lo suficiente es que es muy y tenaz. no, Lo que estoy pensando es muy tenaz porque y entre me otras ponía a cosas, pensar déjame terminar entonces, esta idea. perdón, Déjame perdón. terminar esta idea. Y es muy tenaz porque la gente está desechando todo lo que nosotros hemos aprendido como sociedades en cuestión de comunicación e información en los últimos 100 años, cuando todavía tienen total validez. Es decir, todavía la espiral del silencio de 1980 tiene validez como tiene validez en parte o un poco la teoría de la aguja hipodérmica. Nos meten muchos comentarios por debajo. Mm. De hecho, eso de la teoría de la aguja hipodérmica, uno lo puede pensar mucho con lo que está haciendo Disney con el... ¿Cuál era? Me devolvió a clase de teoría de la comunicación y se me olvidó. Deme que un quick que recap. usted recibe un mensaje, pero pues el mensaje tiene como una aguja hipodérmica, algo que se le mete por debajo de la piel Sí, y le mete un mensaje oculto o una información nueva. ya, Que básicamente uno podría pensar que eso es una teoría de 1930 y pico, si mal no me acuerdo, pero que explicaría muy bien lo que intenta hacer Disney, por ejemplo, con todo su discurso pro en sus películas. completamente. Es que es Y lo aterrador porque estamos, está ahí. y lo estamos desechando. O sea, estamos desechando todo ese aprendizaje de siglos y siglos y siglos porque supuestamente con la era de la información y el Internet eso ya no tiene sentido. Pero fíjese que nos ayuda a explicar ciertas cosas que vimos hoy. Completamente. No, y vuelvo a lo que quería decir desde rápidamente lo de Goebbels, que era, no es tanto el hecho, o sea, su frase de una mentira repetida al siguiente se vuelve verdad, solo se equivocó en el framing de la frase, que es, no es tanto que se vuelva verdad o no, y no importa, se vuelve aceptada. Y hoy en día, como ya nadie sabe que es verdad, ad populum, si todo el mundo cree esto, es lo suficiente, como para Sí, para mí que, ese es el miedo un poco con la inteligencia artificial a la cual la gente del común tenemos acceso. y creo que le estamos dando. Yo no soy el mundo que estamos creando. Con eso vi un video hace poco como un man estaba postulando una idea casi de como que eso fuera como un demonio, literal como un demonio antiguo, o sea, como una entidad que desconocemos y que está como manipulándonos como para que la construyamos. La idea es loquísima, pero viene como soportado como un poco como en mitología como mesopotámica y empieza uno a ver cosas como estas cada vez vainas más y más fakes, pero que es una estética con la que probablemente unos niños hoy en día están creciendo y viendo eso y como lo aceptan, más o menos. Y vi ahorita en Twitter un man que se sentía orgulloso que estaban generando como el primer AI dating companion, o sea, como para que uno pueda tener dates con una AI. Y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es ese mundo en el que pretenden que vivamos? Como, ¿por qué? Y al mismo tiempo, de pronto usted está solo y le pregunta a alguna AI y le responde así y como que puede entenderlo también. O sea, el mundo más conectado posible, el mundo donde estamos más solos. Sé que es un cliché decir eso, pero pues, pucha, Sí, qué así miedo. pinta la cosa. Así pinta la cosa. Y como para ir cerrando, mi conclusión ya la dije en la mitad, y es que la mayoría de las personas no están interesadas en conocer, no están interesadas en conocer. Y entonces, como no están interesadas en conocer, caen habitualmente en la falacia del popular. Lo que diga la mayoría es lo que es cierto. Lo que diga la primera cosa de Google es lo que es verdad. Lo que diga una inteligencia artificial que se alimenta de esas mentiras repetidas es lo que es verdad. Y no hay contraste de información. ¿Cuál es su conclusión como para cerrar este vuelo? Porque si no nos vamos a quedar aquí No en un estoy de tema que acuerdo. afortunadamente no iba a ser denso como por diciembre, Sí, 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 menos mal que estamos light por diciembre, a ver si logramos algo para el siguiente que sea de verdad que ya es lindo. 24. Sí, sí, sí. Me gusta lo que, no, ¿cuál me gusta? Me asusta. Eh, no sé, yo creo que empecemos con una conclusión sencilla. Todo el mundo debería verse Matrix. Creo que todo el mundo debería verse Matrix y Y encontrar. leerse esas tres novelas. Están en audiolibros, se consiguen además creo que gratis. Y lo más importante yo creo es buscar una sola, o sea, yo creo que es que cuando uno cuestione una sola cosa de algo que uno diga como, ok, de pronto esto es una burbuja y no me lo he creído, a mí es que eso siempre vuelvo, me lo rompió el plebiscito. Una sola que diga de pronto va a mirar esta otra perspectiva, a ver que como con sinceridad, con las armas abajo, con las paredes, como voy a escuchar este punto de vista que está completamente en desacuerdo, que me lo han satanizado toda la vida y yo lo asumí como tal, porque me lo dijo alguien como, no, esta persona a la que confío me dijo que
ese personaje está diciendo cosas locas, por ende es un loco. Como bajar esas preconcepciones, escuchar de pronto al loquito, y de pronto sí se topa con un loquito, y usted mismo por sus propias conclusiones o por sus propias ideas y su propia constitución dice, no, sí, yo lo escuché y me parece un loco. O lo escuchó y dijo, no, la verdad todo lo que dijo tiene bastante sentido. Ok, pero se hizo su propio criterio, el pensamiento crítico. Esa es la solución. Esa es la cosa. Mejorar. En últimas lo podemos llamar mejorar la lectura, Ahora la sobre todo. lectura. Bueno, hasta aquí llegó este vuelo que afortunadamente iba a ser muy suave y muy sencillo porque es diciembre y porque ya comenzó la novena. Esperemos que el del próximo domingo, que es el 24 de diciembre, sea mucho más light. Ya dediquémosle sí, un poco, a hablar un poco de la música de diciembre, hablar de otro tipo de cosas como las tradiciones. Voy a buscar la historia de la novena, que solo se hace aquí en Colombia, Ah, qué lindo. Bien. y charlamos de algo más ameno. Esperemos que el gobierno y los políticos nos dejen Y que fijarnos YouTube en nos estas deje. cosas. Y que YouTube no nos baje. Recordemos. Después no esperamos no haber hecho nada raro. No, hoy no creo. Gracias. Hoy no creo. Espero. Bueno, gracias por acompañarnos y aquí aterrizamos este vuelo de cóndor de hoy, 17 de diciembre del 2023. Por lo menos cuando se graba, usted lo escuchará cuando quiera.